muy bien y muy bien. Muy buenas noches con todos mis alumnos de Java Fundamentos 2. Hoy nuestra clase número 7. Ante todo, muy buenas noches con todos y agradecerles por permitirme nuevamente compartir con ustedes conocimiento y nuestros temas de Java Fundamentos 2. Entonces, vamos a empezar. Nosotros estamos desarrollando nuestra aplicación sobre el test de preguntas Java, que nosotros lo hemos leído, ¿correcto? Nosotros tenemos nuestro test, aquí está. Tenemos nuestro test que hemos desarrollado y ya a estas alturas podemos jugar efectivamente, efectivamente podemos jugar con nuestro test, ¿correcto? Ya somos capaces de poder leer este archivo JSON a la perfección, lo hemos analizado, sabemos cómo está construido este archivo JSON, sabemos leerlo mediante el uso de la clave y además mediante el uso de la API de JSON que lo tenemos en nuestro proyecto. Entonces, ya hemos cargado todo este documento con la extensión .json, que es un documento de texto, ¿correcto? Y hemos cargado y lo hemos leído. En nuestro proyecto, en nuestra aplicación, ¿correcto? Nosotros hemos ingresado las respuestas a cada pregunta, lo hemos ingresado utilizando la consola. Es así que hemos aprendido a utilizar, correcto, hemos aprendido a utilizar la clase Scanner para poder leer desde la consola. Es así que nosotros hemos podido responder. Entonces nosotros hemos realizado un primer for, correcto, un primer for para pedir a la persona, pedir al usuario que justamente ingrese sus datos, ¿correcto? Ingrese sus datos para poder responder a las preguntas. Entonces, una vez que la persona va a ingresar los datos, las respuestas a cada pregunta, luego mostramos nosotros con otro for, mostramos la respuesta. Mostramos la respuesta y mostramos cuál ha sido la respuesta que el usuario ha ingresado y cuál ha sido la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a lanzarlo para hacer memoria de lo que hemos realizado hasta el momento. Vamos a lanzar la aplicación. Control F11 y efectivamente se aparece el primer for, el primer bucle for, comienza a recorrer el arreglo. Acá, en estas alturas, hay un bucle for que se está ejecutando y ha impreso la primera pregunta. Ha impreso la primera pregunta y allí está esperando. ¿Quién está esperando allí? Allí el que está esperando es el escáner. El escáner que nos va a permitir el ingreso de los datos, ¿correcto? Entonces allí dice, pregunta número 1, ¿cuál es el tamaño de un carácter en Java? Y eso lo hemos visto con ustedes, muchachos, Carlos, Luis, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el tamaño de un carácter? Vamos, Carlos, vamos, Luis, Eduardo, José, Ketty, Miguel, Kenny, Salvador, Robert y Mesías, vamos confirmando. Entonces, la opción correcto es la siguiente. En Java, el tamaño de un carácter es de 16 bits, ¿correcto? Eso lo hemos visto, ¿sí? En Java, el tamaño de un carácter es de 16 bits. Entonces ponemos acá la respuesta es el número 4. Pongo 4, le doy Enter. Entonces, pregunta número 2.
En Java, una clase no puede ser declarada, con la palabra default. Ahí es la palabra default. Una clase puede ser estática, una clase puede ser privada, pero una clase no existe esa variable default. Entonces le pongo 3, ponemos 3. Pregunta número 3. Siguiendo el código siguiente, ¿cuál será el resultado? Tenemos entero A igual 3.5. Entero A igual 3.5, pero 3.5 es un número real. Entonces allí va a haber un error de compilación porque no cumple. A debe ser un entero y acá le estás colocando un número real. Entonces allí la respuesta es error de compilación. La número 1. Repito, acá dice entero A igual 3.5, pero A es un valor entero y 3.5 es un valor real, entonces no son iguales. Entonces 3.5 no es igual que A, no es un valor entero, entonces allí error de compilación. Enter. Ahora el siguiente código es entero A igual a 5, eso está bien, entero A igual a 5. Double A2 igual a float A1. Eso está correcto, porque float y double son números reales. Float y double son números reales. Entonces allí ponemos no error. Ponemos el número 3. Enter. Y última pregunta. Entero A igual 9 sobre 0. Entero A 9 sobre 0. Entonces acá lo que el compilador va a decir es entero A igual un entero sobre otro entero. Esto nos da un entero, por lo cual no hay problema de compilación. Error de compilación no es. Porque la compilación, y acá recuerden bien, la compilación realiza tres procesos. Y acá siempre es importante decir, la compilación realiza tres procesos. Número 1, el proceso de revisar si cada elemento que has escrito cumple, quiere decir, si cada elemento cumple que es una palabra reservada, cada elemento ha sido bien definido el nombre de la variable, si el valor utilizado está bien definido, si la instrucción está completa. Entonces, por ejemplo, primer análisis, realiza tres análisis el proceso de compilación. Primer análisis, verifica el vocabulario. Verifica el vocabulario porque va a preguntarse int sí existe, significa entero. A, el nombre de una variable. Igual es un operador. 9 es un número entero, es un número. El slash es operador de división. El 0 es un número. Y el punto y coma es un signo que forma parte del programa. Entonces, todos los elementos son reconocidos. ¿Ves? Primer análisis lo pasa, el análisis donde revisa si cada elemento es reconocido por el diccionario, ¿sí?, del lenguaje, ¿sí? Primer análisis es reconocer si cada elemento separado es reconocido, forma parte del vocabulario del lenguaje. Segundo proceso es la sintaxis. La sintaxis quiere decir si la sintaxis es correcta. Por ejemplo, esta es una sintaxis de declaración, entero A. Luego una sintaxis de asignación, el operador igual.
y luego el valor numérico, y luego termina en punto y coma. Entonces, sintácticamente está bien. Sintácticamente está bien. Entero A igual a un valor numérico, punto y coma. La expresión matemática también está bien, es una división, un número entre otro número. Tercer y último análisis, el análisis semántico. Semántico. Quiere decir, acá es un entero A igual otro entero igual a otro entero. 9 enteros. Entre 0, un entero, es un entero. División entera es lo que trabaja en el lenguaje C. Y el valor es un entero. Sobre un valor entero, este es un valor entero. Igual lo hace Java. Java que toma casi todas las características del lenguaje C, C++, es igual, en Java es igual. Un entero entre otro entero es un entero. Aquí, en los tres análisis, no entra, no entra, no entra, o mejor dicho, no se realiza el cálculo. O sea, 9 entre 0 sabemos que no es correcto, pero eso no es ni el análisis semántico, no es ni el análisis sintáctico, no es ni el análisis el análisis lexicográfico, es el vocabulario, ese es el nombre correcto. Lexicográfico, sintáctico, semántico. Ninguno de esos tres se dice el resultado de 9 entre 0. ¿Cuándo se hace eso? En tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución, a la hora de ejecutar su programa, va a llegar a esta línea de código y va a hacer la operación 9 entre 0. Es allí entonces que en la compilación los tres procesos de compilación, repito nuevamente, los tres procesos de compilación, lexicográfico, análisis del vocabulario y palabras reservadas del lenguaje. 2. Sintáctico, si todas las sentencias y bloques de instrucciones son correctas. Y semántico, si la semántica de los bloques de la izquierda y la derecha son coherentes. ¿Correcto? Entonces, es justamente el análisis semántico el que hizo que en la pregunta número 3 es error de compilación. En la pregunta número 3, aquí la voy a subrayar, es error de compilación. ¿Por qué? Porque es el análisis semántico el que está botando el error. Porque te dice, acá quieres un entero, pero a la derecha me has puesto un real. Eso no puede ser. Eso no puede ser por la sencilla razón, y acá presten atención, que un entero ocupa 32 bits. Eso lo hemos visto también. Un entero ocupa 32 bits y un real ocupa 64 bits. Entonces tú le estás diciendo aquí, a un espacio de 32 bits, almacena una variable de 64 bits. Eso no se puede hacer. No puedes hacer eso. No puedes hacer una variable mayor en tamaño, asignar a una variable menor en tamaño. Por eso es el error. Por eso es el error. Pero si tú haces lo inverso, si tú haces lo inverso, como está en la pregunta número 4, double que es de 64 y float también que es de 64, no hay problema. No hay problema. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, aquí, el proceso de la compilación, todo es correcto. El análisis lexicográfico pasó bien, todas las palabras del vocabulario son válidas. El análisis sintáctico, la sintaxis está bien. El análisis semántico también, la semántica está bien. Es en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución es donde cae porque es 9 entre 0, eso no existe. Entonces, eso es error runtime exception. Runtime exception.
Aquí la respuesta, por lo tanto, la respuesta es el número 3, ¿correcto? Entonces le damos Enter, ¿correcto? Le damos Enter, ¿correcto? Entonces tenemos respuesta escogida por el usuario, esta es la respuesta correcta. Respuesta escogida por el usuario es la respuesta correcta, no errores. Igual acá, respuesta escogida por el usuario, esta es la respuesta correcta. Respuesta escogida por el usuario es la respuesta correcta en el caso del default y 16 bits por el carácter. ¿Ven? Entonces, hasta allí tenemos entonces respondido nuestro test. ¿Ven? Hemos jugado y de paso hemos aprendido. ¿Sí o no? Hemos jugado y hemos aprendido. De eso se trata, Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número 1, vamos a separar estos dos bloques de código en dos funciones diferentes. Vamos a seguir separando los bloques de código en funciones, porque eso de allí es un principio importante. Un principio importante de la programación es divide y vencerás. Entonces, vamos a aplicar eso. Vamos a hacer que todo el bloque de mostrar el algoritmo, mostrar las respuestas, todo el bloque de código que te permite mostrar las respuestas esté en un método. Y todo el bloque de código que te permite ingresar las respuestas esté también en otro código. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer esa separación. Número 2, lo que vamos a hacer es hallar el puntaje, el score que la persona está realizando, ¿correcto? Hallar el score, el puntaje que la persona está realizando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a continuar. Listo. Excelente. Entonces, primer paso, vamos a llevar todo lo que nos interesa para poder imprimir todo este bloque, para poder imprimir esto que está aquí, todo este bloque que está acá, lo voy a llevar a un método. ¿Ven? Todo este bloque que está aquí lo voy a llevar a un método. Entonces, prestamos atención. Lo llevo a un método, lo corto, ¿correcto? Lo voy a llevar a un método, entonces lo colocamos aquí y le vamos a poner, por ejemplo, public static void y vamos a poner acá mostrar resultado del test, ahí está. Entonces tenemos public static void mostrar resultado del test y le pongo allí, le voy a pegar todo lo que utilizamos. Entonces estamos ahí, ¿correcto? Estamos ahí. Entonces tenemos, ¿correcto? Todo esto. Y observamos que tenemos que declarar varias variables, entero, i, j, listo, ahí está. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, ¿correcto? El arreglo, ¿correcto? Necesitamos el arreglo de preguntas. Necesitamos el arreglo de preguntas, necesitamos el arreglo de números ingresados, ¿correcto? Necesitamos el arreglo de preguntas y necesitamos el arreglo de números ingresados. Entonces, eso es lo que vamos a traer. Entonces, aquí, en la cabecera de nuestro método, hemos puesto public static void
mostrar resultados. ¿Por qué le ponemos void? ¿Por qué le ponemos void? Porque este método no retorna nada, porque solamente es un método para mostrar. Mostramos un valor, mostramos un valor. Este método o función sirve para mostrar un valor. Y por lo general, los métodos que sirven para mostrar un valor no retornan nada. Void es no retorna nada. Bien, entonces vamos a hacer esto. Por parámetros necesitamos el arreglo de preguntas y el arreglo de números ingresados. Ese arreglo de preguntas lo tenemos acá. Ahí está, lista preguntas. Ahí está, lista preguntas. Ahí está. Y también debemos traer la lista de números ingresados. La lista de números ingresados, que fueron las respuestas que la persona ingresó. Fue la respuesta que la persona ingresó. Entonces ponemos pregunta, pregunta, la variable pregunta que estamos utilizando. Ahí está. ¿Qué más? Necesitamos el arreglo de respuestas. Este es un arreglo local. También lo hemos declarado. Lo hemos declarado aquí. Las respuestas, el arreglo de respuestas y la variable respuesta. Correcto, ahí. Entonces, ven, ya está. Lo hemos llevado, ¿sí o no? Lo hemos llevado todo el método mostrar, todo este método mostrar, ¿correcto? Todo este método mostrar ya está en un solo método. Todo el contenido que permite mostrar ya está en un solo método. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es copiar aquí y hacer la invocación. Nada más. Envío como parámetro, envío la lista y envío la lista de respuestas. Envío la lista de preguntas y la lista de respuestas, los números ingresados. Entonces ven toda la lógica para mostrar el resultado del test, que es un for, para mostrar el resultado, ya está en un método aparte. ¿Ven? Y es mucho mejor porque vamos a poder analizar mejor el código por separado. Entonces ya tenemos todo ello y simplemente hago una línea a la hora de invocar. Hacemos lo mismo para el procedimiento, ¿correcto? Hacemos lo mismo para el procedimiento de ingreso de datos. Ingreso de datos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo que nos interesa es la lista, ¿correcto? Ahí está. Tenemos la lista de preguntas y tenemos la lista de números ingresados. Y todo esto que está acá va a viajar. Todo esto que está acá va a viajar para poder hacer el ingreso. Entonces miren por favor, todo esto que está acá, las preguntas, la declaración de la pregunta, la declaración de la lista, la declaración del escáner, porque el escáner se usa solamente para ingresar datos por consola. Entonces, el uso del escáner, el for para mostrar y luego para pedir el ingreso, y cuando cierras el escáner, todo esto de acá lo vamos a cortar y vamos a crear un método public static void y ponemos ingresar respuestas del test. Y acá coloco eso de allí y le paso por parámetro las preguntas y los números ingresados. Listo. Ahí. Entonces tenemos, correcto, ahí está todo está nuevamente
Todo está nuevamente en este for, ¿ven? Todo entra en un método, el proceso de ingreso de datos. El proceso de ingreso de datos también está en un método. Entonces, simplemente invoco al método y pongo acá la llamada al método y ahí. Entonces, ven, nuestro main, nuestro método main se reduce pues a 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código, ¿correcto? Nuestro método main se reduce a 5 líneas de código. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, correcto. Ejecutamos nuestro proyecto nuevamente. Ponemos control F11. Debe de lanzarse de la misma manera. Ponemos igual pues 4, ponemos acá 3, ponemos 1, ponemos 3 y ponemos 3, listo. Igual, ven, se ejecuta de la misma manera. ¿Ven? Se ejecuta de la misma manera. Entonces, primer paso, la operación de divide y vencerás, ¿correcto? Ya lo hemos realizado. Entonces, aquí hay una buena interrogante que nos está haciendo Luis. Luis nos está haciendo una muy buena interrogante. Luis nos pregunta, profesor, en el método main es recomendable tener la menor cantidad de líneas de código. La verdad es que sí. La verdad es que sí. E incluso nosotros un, podríamos haber hecho solamente un par de líneas. Por ejemplo, si estos dos métodos lo podemos llevar a un solo método estático, ¿sí? Lo podemos reducir más. Entonces, lo que se busca es subdividir, o mejor dicho, organizar el código, ¿sí? Y en métodos. Eso es lo que se busca. Lo que se busca en realidad es el código que se hace, el algoritmo que se hace, colocar en métodos los bloques de código que son independientes. Hemos aprendido que, por ejemplo, el bloque de código para leer el archivo JSON es un proceso independiente. ¿Sí? Es un proceso independiente y lo podemos llevar a un método. Hemos aprendido que el ingreso de la respuesta también es un proceso independiente. Y hemos aprendido que el mostrar las respuestas también es un proceso independiente. Claro que sí, claro que sí. Yo lo dejo todo eso junto en el método main, también va a funcionar. Claro que sí va a funcionar, obviamente. Pero acá el tema sucede, acá el interés es justamente eh, la mantención, o mejor dicho, el mantenimiento del código durante toda la vida que funcione el proyecto, A esto se llama el mantenimiento, que se llama el soporte a la aplicación. Si tu código está, mejor, ¿cómo se dice? Mejor organizado, y tu código está eh, bastante separado, cada proceso va a ser mejor, va a ser más fácil su mantenimiento, tanto para la persona que ha desarrollado el código como para la persona que va a tomar el código, porque va a haber otra persona que tome tu código y
pueda entenderlo fácilmente. E incluso, e incluso, al entenderlo fácilmente, pueda mejorar tu código. Eso también sería bueno. Si la persona que viene después revisa el código y lo entiende, puede proponer mejores ideas. Eso siempre es así, sucede el caso. Entonces, nosotros tenemos que tener la mentalidad, justamente esa mentalidad, de pensar que nuestro código puede ser siempre mejorado, sea por nosotros, si es que estamos todavía trabajando con el código, o sea por otra persona que tome la posta y continúe a mejorar el código. Entonces, nosotros tenemos que estar con esa mentalidad de siempre preparar un código que pueda ser entendido por los demás de una manera muy sencilla, ¿correcto? Y si nosotros logramos eso, mucho mejor, ¿sí? Es mejor tener un código que se pueda ser entendido que hacer un código grande que no se entiende, ¿sí? Entonces, hay que acostumbrarnos a separar, separar los bloques de código que son independientes, ¿correcto? Y simplemente luego lo vas a agrupar, lo vas a reutilizar haciendo llamadas a métodos, haciendo llamadas a funciones. De eso se trata, ¿sí? Esto es con la práctica, como lo estamos viendo, esto se hace con la práctica, así que vamos a ir, vamos a continuar, seguir aprendiendo. Muy bien. Entonces, la idea, repito nuevamente, es que tu método main esté agrupado en métodos. El hecho de haber puesto tus códigos en métodos, por consecuencia, ha hecho que tu método main sea pequeño. Esa es una consecuencia. La consecuencia de haber organizado tu código en métodos hace que tu método main sea bastante pequeño, bastante pequeño y fácil de aceptar, fácil de revisar. Y ustedes se van a dar cuenta en proyectos, en ejemplos que hay en la internet, por lo general el método main es muy pequeño. Por lo general el método main es muy pequeño y se debe justamente a esto de la organización del código. Bien, entonces primer paso, ya hemos dividido cada bloque del código. Cada bloque es independiente, ¿correcto? Cada bloque es independiente. Número 2, estábamos hablando de hallar el puntaje de la persona. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer que cuando hacemos mostrar resultado del test, vamos a calcular su puntaje. Entonces aquí prestamos mucha atención. Cuando vamos a mostrar el resultado del test, nosotros ya tenemos la lista de preguntas y tenemos la lista de números ingresados, o sea, lo que la persona ingresó, sus respuestas, mejor dicho. Si ustedes observan, es una lista, es un arreglo, es una lista, es una lista, es una interfaz, una colección. Entonces tenemos una lista, la lista de números ingresados y tenemos la lista de preguntas. Observamos que la lista de preguntas va a ser, lo hemos recorrido para mostrar justamente cada pregunta, ¿sí? Y analizar si la respuesta es la correcta, si la respuesta es, si la opción es la opción que la persona ha escogido y si la opción es correcta. Entonces nosotros hemos dicho, vamos a recorrer por cada pregunta, vamos a recorrer sus respuestas. Eso es lo que hemos dicho. Recorremos sus respuestas. Y por cada respuesta, ¿correcto? Por cada respuesta vamos a verificar
¿sí? Vamos a verificar por cada respuesta si la persona ingresó una respuesta, si la respuesta ingresada es igual, ¿correcto? Si la respuesta ingresada es igual a la respuesta, ¿correcto? Como se dice, a la respuesta que se va a imprimir, ¿correcto? Recuerden que vamos a mostrar aquí, con este método, vamos a mostrar la pregunta y vamos a mostrar todas las respuestas. Entonces, por la respuesta, vamos a mostrar al costado vamos a mostrar respuesta escogida por el usuario, si esa fue la respuesta correcta. Y vamos a mostrar luego al costado, si la respuesta fue la correcta, respuesta is valor, valor es verdad o falso, para decir si la respuesta es correcta o no. Entonces, si la respuesta es correcta, esto es verdad. Entonces vamos a pintar al costado, por eso hacemos system.out.print y vamos a imprimir esta es la respuesta correcta. Entonces, si la respuesta es correcta, aparece respuesta escogida por el usuario y al costado derecho aparecerá esta es la respuesta correcta. Entonces nosotros vamos a preguntar aquí. Vamos a preguntar aquí la mezcla de los dos. Vamos a preguntar aquí si, correcto, vamos a preguntar aquí si la persona ingresó un valor, o sea, si es diferente de null en esa posición, si en esa posición del arreglo de números ingresados es diferente de null, y si los números ingresados, si el número ingresado es igual a esta posición, correcto, a este índice, correcto, y si la respuesta donde se encuentra ahora es la respuesta correcta. Allí. Entonces, este es el caso como nosotros vamos a descubrir que la respuesta es la correcta. Entonces decimos, número 1, si la persona introdujo su respuesta, ahí está. Si números ingresados en la posición I es diferente de null, quiere decir que sí hubo una respuesta por parte del usuario. Número 2, si esa respuesta es igual a este índice de la pregunta. Si el índice de la respuesta que escogió la persona es igual al índice de la respuesta que estamos imprimiendo, ¿correcto? Si estamos imprimiendo, la respuesta que estamos imprimiendo es igual, si su índice es igual al índice que hemos escrito, entonces estamos en la respuesta seleccionada. Y si esa respuesta seleccionada es justamente la respuesta correcta. Si esta respuesta seleccionada es justamente la respuesta correcta, entonces en este caso hemos encontrado la respuesta. Y en este caso haremos puntaje más igual respuesta punto pregunta es la que tiene el valor, pregunta punto get valor, pregunta punto get valor, que es un valor entero. Ahí, pregunta punto get valor. La pregunta tiene el valor de cuánto vale la pregunta. Entonces tenemos ahí puntaje. Y puntaje es una variable entera inicializada en 0, aquí arriba. Entero puntaje igual a 0. Entonces tenemos el puntaje. También vamos a contar, correcto, ponemos número
num respuesta, num respuestas correctas, más. Entonces tenemos número de respuestas correctas, número de respuestas correctas más, quiere decir, vamos a incrementar en una unidad. Entonces vamos a poner acá, entero, número de respuestas correctas igual a 0 al inicio. Entonces, puntaje igual a 0 al inicio. Número de respuestas correctas igual a 0 al inicio. Entonces tenemos, si la respuesta es correcta, obtengo el puntaje más igual, ¿correcto? Este más igual es lo mismo decir puntaje igual puntaje más pregunta valor. Es lo mismo, solamente que para no estar repitiendo puntaje igual puntaje más el valor de la respuesta, porque estamos acumulando, dense cuenta que estamos acumulando. Entonces, cuando tú quieras acumular en una variable puntaje igual el valor de la variable puntaje más el nuevo valor, cuando quieras acumular sobre una variable, tú puedes hacer simplemente esto, puntaje más igual. Esto acumulará en esta variable puntaje. Por eso que puntaje al inicio vale 0. Por eso que puntaje al inicio vale 0. De esta manera, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo 0 más este valor de acá. 0 más este valor de acá. ¿Correcto? Entonces, allí tienes puntaje igual puntaje más pregunta punto valor. Entonces, aquí sería lo mismo. Número de respuestas correctas más. Número de respuestas correctas más. Esto quiere decir número de respuestas igual número de respuestas más 1. Más 1 punto y coma. Eso es lo que quiere decir. ¿Correcto? Más quiere decir que la variable incrementa en una unidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos allí tenemos el puntaje obtenido y tenemos las respuestas correctas. Entonces, vamos a imprimir, ¿correcto? Vamos a imprimir y le vamos a decir cuál fue el puntaje. Puntaje obtenido. 2 puntos y le pongo más puntaje. Listo. Le pongo el puntaje obtenido y acá le voy a poner con puntaje obtenido y acá le voy a poner ponemos acá puntaje obtenido y luego vamos a poner allí puntaje obtenido, puntaje obtenido, ahí va a obtener puntaje más, ponemos puntos, por ejemplo 10 puntos, paréntesis, ponemos 3 sobre 5 respuestas correctas. 3 sobre 5 respuestas correctas. Quiere decir que hizo 3 respuestas correctas sobre 5 preguntas. Entonces, 5 preguntas es el número total de preguntas y 3 es el número total de respuestas correctas. Entonces, respuestas correctas ya lo tengo. Ponemos acá de la siguiente manera. Número de respuestas correctas. Ahí está. Y el 5 es igual a decir preguntas punto type, el número de preguntas. Entonces, ahora sí, vamos a mostrar puntaje obtenido, por ejemplo, 10 puntos, paréntesis, una pregunta
1 sobre 5 respuestas correctas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Control F11 y vamos a poner, pues, digamos, ponemos 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y ahí tenemos puntaje obtenido, 15 puntos, 1 sobre 5 respuestas correctas. Quiere decir que hemos hecho solamente una, una pregunta, ¿correcto? Una buena pregunta hemos respondido a una pregunta, ¿sí? Entonces, ahora sí, correcto, ahora sí tenemos entonces nuestro puntaje obtenido, correcto. Entonces, les voy a enviar el código, muchachos, se llama la clase 0, la clase Game 2. Le voy a enviar la clase Game 2, ustedes lo van a reemplazar, ¿correcto? Game 2 y lo van a ejecutar, ¿correcto? Lo van a ejecutar. Muy bien, muchachos, entonces ya les he enviado el código, ¿correcto? Entonces vamos todos, ¿correcto? ¿Correcto? Es el contenido es clase game 2, game 2, ¿correcto? Es el contenido de la clase game2.java. Sí, lo que les he enviado es el contenido de la clase game2, game2.java, ¿correcto? Entonces, vamos todos confirmando cómo nos va. Claro que sí, ¿correcto? Claro que sí, claro que sí, estamos avanzando. Muy bien, muchachos. Muy bien, Carlos. Carlos ya nos está confirmando. Denle una revisión, muchachos. Denle una revisión, ¿correcto? Correcto, correcto. Denle una revisión para poder continuar. Muy bien, Luis. Correcto, muy bien, Luis. Vamos confirmando entonces. Vamos confirmando, muchachos. Muy bien, Luis. Excelente. Muy bien, Carlos. Excelente, muchachos. Muy bien, Eduardo, José, Ketty, Miguel, Kenny, Salvador, Robert y Messi. Muy bien, muchachos. Excelente. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a nuestro método, ¿correcto? Vamos a nuestro método main, ¿sí? ¿Correcto? Listo. Entonces, estamos en nuestro método, ¿correcto? Estamos en nuestro método main. Muy bien. Vamos entonces a continuar nuestro juego, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro juego. Miren, ya hemos realizado el acto de poder contestar, contestar a las preguntas del test, ¿correcto? Ahora vamos a evolucionar, nuestro juego con otra característica más. Vamos a permitir, que nuestro juego, ¿sí? Vamos a permitir que nuestro juego permita registrar
¿correcto? Permita registrar, ¿sí? Permita registrar a un jugador. Permita registrar a un jugador. Entonces acá prestamos atención. Vamos a evolucionar nuestro juego y les voy a decir lo que se viene de aquí hasta el final de nuestro curso, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? De tal manera que tengamos una idea de lo que se viene y todos estemos ya mentalizados en ello. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mejorar nuestro juego todavía, porque no lo podemos dejar así como está, porque eh, debería continuar. Número uno, vamos a hacer que el juego pueda registrar un usuario y ese usuario pueda registrarse en una especie de base de datos local. Dos, primero creamos un usuario, ese usuario, algo simple, su email y su nombre y su apellido, y lo guardamos en una especie de base de datos local que va a ser un hash map y vamos a aprender allí todos juntos a ver el hash map, ¿correcto? Vamos a ver el hash map aquí. Una vez que tengamos eso, vamos a probar. Vamos a probar el juego, vamos a hacer que varios usuarios entren al juego, ¿sí? Y sobre todo, y sobre todo, eh, si el usuario, sobre todo, si el usuario termina de jugar, si el usuario termina de jugar, que vuelva a jugar. No importa si ahorita se le va a presentar las mismas preguntas, no importa. Lo que interesa aquí es que vuelva a jugar. Vuelva a jugar y que se actualice el puntaje que está ganando. Entonces, vamos a hacer que el jugador entre, el jugador juegue y si termina, que, que pueda volver a jugar, que pueda volver a jugar. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer ello, ¿sí? Eso lo haremos. Que creamos el usuario, creamos la base de datos del usuario, que será una estructura hashmap, y vamos a permitir que el usuario juegue y juegue y juegue. Eso lo vamos a hacer, vamos a comenzar a hacer ahora. Una vez que ello esté listo, ¿sí? Una vez que esto esté listo, ¿qué significa? Que nuestro juego puede estar, en nuestro juego puede venir una persona y puede jugar, ¿sí? Puede entrar cualquier persona, puede entrar cualquier persona y puede seguir jugando, ¿correcto? Puede entrar cualquier persona y puede seguir jugando. Una vez que hemos hecho ello, ¿qué vamos a hacer? Esa base de datos, correcto, esa base de datos lo vamos a guardar como archivo, correcto. Esa base de datos, ese hashmap, miren que loco, qué bonito. Ese hashmap lo vamos a guardar como un archivo, ¿sí? Lo vamos a guardar en nuestro disco local. Lo guardaremos como un archivo, será nuestra base de datos. Nuestra base de datos local. Eso lo guardaremos, ese objeto lo guardaremos en una base de datos local. De tal manera que cuando abras nuevamente la aplicación, ¿de dónde cargará? ¿De dónde cargará o de dónde verificará si la persona ya existe? Será del archivo interno. Del archivo interno. Entonces, de esta manera no hay pierde todos los datos que tú estás jugando, o mejor dicho, todos los puntajes que estamos adquiriendo, estamos ganando, estamos sumando y no has perdido. O sea, los datos no se pierden. Entonces, y el usuario no se pierde, el dato, sobre todo eso, el dato del usuario no se pierde, porque el dato del usuario va a tener el email, va a tener su nombre, apellido y el puntaje. Simplemente eso. También hay que hacerlo sencillo, para que podamos entender y podamos, siempre es así, cuanto más sencillo es, mejor, y luego ya eso da más ideas y más ideas. Así que una vez que salga eso,
Guardamos en esa base de datos local todo el hash map y vamos de esa manera a ir escribiendo y vamos a ir escribiendo, ¿correcto? Entonces tú el día de hoy vas a jugar, digamos, vas a ganar 10 puntos, 15 puntos y mañana puedes seguir jugando, no importa por el momento si es el mismo test, pero vas a poder seguir jugando y sobre todo vas a poder ir acumulando el puntaje, que ese es el interés, ese es el interés, ir acumulando el puntaje. Entonces, hasta allí haremos una gran parte, correcto, de lo que nos espera en estas uno, dos o tres clases más, ¿sí? Correcto, depende de cómo estemos avanzando. Luego que hagamos eso, ya al finalizar ya el curso, haremos un super plus. Vamos a hacer que nuestro juego se implemente mediante la lógica de cliente-servidor. Terminaremos el curso, ¿sí? Terminaremos el curso implementando un cliente y un servidor, de tal manera que en el servidor esté el corazón del juego y en el cliente esté mostrándose, el cliente esté respondiendo, el cliente esté respondiendo ante una pregunta que le envía el servidor y el servidor analiza la pregunta y responde, ¿correcto? De esa manera analizaremos en ese momento, analizaremos cómo podemos crear en Java una aplicación cliente y una aplicación servidor, ¿correcto? En este caso, ¿cuál es el interés? El interés es aprender, tener la noción de la programación usando socket y servlet, server socket, socket y server socket, ¿correcto? Vamos a hacer de esa manera que dos computadoras puedan estar eh, interactuando. Un programa en una computadora y el otro en otra computadora, ¿correcto? Eso de allí, eso de allí. Obviamente nosotros lo probaremos ambos programas en nuestra máquina, es suficiente, pero si tú estuvieras en un entorno de red, por ejemplo, en tu oficina de trabajo, donde todo está en red, o en una cabina de internet, o en tu casa que tengas dos computadoras, también va a funcionar. También va a funcionar. Muy bien, entonces esto es ya el fin, al final ya del curso. Estamos proyectando a ese nivel, ¿correcto? Llegar a él, ¿ok? Entonces ya les he dado en grandes pautas los lineamientos de lo que vamos a desarrollar de aquí hasta el final del curso. Esta es la idea que eso es lo que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces vamos a trabajar, vamos a mejorar nuestro proyecto. Ok, Carlos, ok, Luis, vamos confirmando Luis, si todo está claro, vamos confirmando Luis, si todo está claro, vamos confirmando Carlos, si todo está claro hasta ahí, ¿correcto? Hay una consulta de Luis, perdón, hay una consulta de Carlos, que es una buena consulta también. Dice, si nosotros quisiéramos pasar este juego a un proyecto web, tendríamos que desarrollarlo mediante Java, pero en lenguaje web, como por ejemplo JSP o Servlet, o por ejemplo usando el framework Spring. Claro que sí, eso es correcto, eso es correcto. Simplemente eh, lo, la lógica del juego ya lo tenemos, lo que faltaría es la interfaz gráfica, la entrada de los datos, porque acá la entrada de los datos está haciendo por consola. La diferencia es que si llevamos este juego, es que el ingreso de datos ahora será por web. Entonces, esa es la única diferencia, el ingreso de datos. Luego, la lógica, la forma como trabaja será la misma, será, será la misma. Muy bien. Claro que sí, de eso se trata, de aprovechar
practicar y sobre todo aprender. Claro que sí. Muy bien. Entonces, número 1, tenemos que crear el usuario. Número 2, la base de datos. Y número 3, tenemos que hacer la lógica que funcione todo eso. Así que prestamos atención, por favor. Entonces, nosotros ya hemos creado aquí el usuario, ¿correcto? En nuestra clase modelo, ¿sí? En el modelo ya tenemos nosotros el usuario, ¿correcto? Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente, ¿correcto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer todos, ¿correcto? Un momento. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a crear la clase usuario, ¿sí? Todos. Vamos a crear la clase usuario, ahí está. Vamos entonces todos a crear la clase usuario. Correcto, Carlos, correcto, Luis, correcto, Eduardo, José, Ketty, Miguel, Kenny, Salvador y Mesías. Vamos creando la clase usuario en el paquete modelo, porque forma parte del modelo. En el paquete modelo, crear la clase usuario y le van a agregar los 3 atributos. Entonces, vamos allí, hasta allí todos debemos estar igual, creando la clase usuario en el, paquete con.aprenderjava.model. ¿Correcto, Luis? ¿Correcto, Carlos? Vamos confirmando como siempre, con mucha alegría porque estamos aprendiendo. ¿Correcto, correcto? Vamos entonces confirmando. ¿Correcto? Muy bien, Carlos. Muy bien, Luis. Excelente. Muy bien, José. Ketty. Kenny. Muy bien, muy bien. Número 2, vamos a hacer pues los métodos get, ¿correcto? Generar, ¿correcto? Generar los métodos get y set, los famosos métodos getter y setter, ¿correcto? Entonces, a la ayuda, ustedes ya lo saben hacer eso, a la ayuda de el Eclipse, nuestro amigo el Eclipse, vamos a generar pues los métodos getter y set. Entonces todos confirmando que ya han generado automáticamente los métodos get y los métodos set, los famosos getter y setter. Entonces, todos confirman, ¿correcto? Todos confirmando que ya tienen generado, ¿correcto? Muy bien, Luis Luis ya lo ha generado. Muy bien, Luis, ¿correcto? Vamos generando, ¿correcto? Muy bien, Carlos, ya también lo tiene generado. Ya lo tiene generado. Entonces, recuerden que para generar automáticamente nos colocamos en cualquier atributo, hacemos clic derecho, vamos a source, vamos a generate, getter and setter y seleccionamos los 3 atributos y le digo después de apellido, insertar el punto después de apellido y le doy OK. Listo, ahí está. Entonces, ahí lo tengo. Después de apellido. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Excelente. Ya tenemos nuestra clase usuario. Vamos a agregarle
¿correcto? Vamos a agregarle privado entero puntaje. Vamos a agregarle privado entero puntaje y vamos a generarle los métodos get y set para puntaje. Entonces vamos confirmando también en. Vamos a agregarle privado entero puntaje. Entonces el usuario, ¿qué va a tener? El usuario va a tener el email, que será la clave. La clave para el usuario será su email, el nombre, el apellido, el, el apellido, el email, el nombre, el apellido y el puntaje. El puntaje es lo que está acumulando. ¿Sí? El puntaje es el valor entero que está acumulando. Entonces, vamos a generar todos el método get y set, ¿correcto? Para el puntaje. Entonces, todos confirmando el puntaje. El método get y set. Confirmando Luis, confirmando Carlos. Muy bien. Muy bien, Carlos. Muy bien. Muy bien, Robert. Muy bien, Mesías. Muy bien, Ketty. Muy bien, Miguel. Muy bien, Kenny. ¿Correcto? Vamos confirmando entonces y ya tenemos el método get y set para el puntaje. ¿Correcto? Vamos confirmando. Vamos confirmando. Muy bien, Luis. Excelente. Entonces generamos también el método get y set para el puntaje. ¿Correcto? Get y set para el puntaje después de set apellido. Y ahí. Get puntaje, set puntaje. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos todo esto. ¿Correcto? Tenemos todo. Muy bien. Muy bien. Entonces, como ven, primer paso, muy bien hecho, muchachos. Muy bien hecho. Ya tienen su clase usuario. ¿Correcto? Todo está claro hasta acá. Luis, Carlos, Kenny, José, Ketty, Salvador, Robert, Mesías. Muy bien, Carlos. Muy bien, Luis. Excelente. Primer paso, avanzado. Muy bien. Segundo paso. Segundo paso, crear la clase usuarios. ¿Correcto? Vamos a crear la clase usuarios. eh, Vamos a llamarle, correcto, un momento. Vamos a llamarle, correcto, te voy a llamar usuarios DB, correcto, que dé la intención que es la base de datos, correcto, usuarios DB, listo, usuarios DB, ahí está. Entonces tenemos la clase usuarios DB, correcto, listo, usuarios DB, correcto, usuarios DB, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a crear la clase usuarios DB. Todos, por favor, creando la clase usuarios DB. Correcto, ahí está. Vamos a crear entonces todos la clase usuarios DB. Sí, vamos a crear la clase usuarios DB. Correcto. Entonces, confirmando la clase usuarios DB, que tengamos public class usuarios DB, confirmando que ya lo tenemos
Ya lo tenemos listo. Usuarios de, ¿correcto? La clase usuarios de, ¿correcto? Muy bien, Luis, muy bien, Carlos, excelente. Antes de entrar a la clase usuarios DB, antes de entrar de lleno a esta clase, voy a volver a la clase usuario porque había una pregunta de Luis que me estaba haciendo sobre el método constructor. El método constructor. Bueno, el método constructor es el método que permite inicializar los atributos. Inicializamos el valor de los atributos mediante el método constructor. Ahora, si nosotros no tenemos método constructor, no hay problema, porque lo que va a suceder es que vamos a utilizar los métodos set. Vamos a utilizar los métodos set y le vamos a enviar por parámetro el valor, ¿correcto? El valor. Entonces, tú tienes el método constructor para darle algún valor por defecto, ¿correcto? Tienes el método set para enviarle por el método set para enviarle el valor, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, el método constructor. Por ejemplo, public, el método constructor no tiene valor de retorno. Public usuario, paréntesis y ya. Ese es el método constructor. El método constructor tiene la característica de no tener valor de retorno y que se llama idéntico al nombre de la clase. Cuando tú cuando tú creas un objeto con el operador new, recuerda lo que tú haces. Haces igual new usuario, paréntesis, punto y coma. Eso de allí llama a este método de acá. Llama al método constructor, si es que lo tiene implementado. ¿Correcto? Llama a este método constructor. Entonces, así como estamos implementando el método constructor. ¿Correcto? Muy bien. Existe también el constructor por parámetro. Por ejemplo, public, usuario, es el mismo nombre. Es el mismo nombre, solamente que la diferencia es que por parámetro vienen los valores. Por ejemplo, el email, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, el apellido. Este constructor por parámetro, por ejemplo, se va a usar cuando al momento de crear un objeto de usuario tú hagas de esta manera. Tú hagas new usuario y acá le pones email maria@gmail.com, coma, nombre María, coma, apellido López. Esta manera de crear el constructor, es pasándole por parámetros, valores. Llamará a este constructor. En este constructor por parámetro. Ahora, este constructor sin parámetros simplemente será igual a new usuario, paréntesis, punto y coma. Nada. ¿Ves? Entonces, en el momento que tú hagas igual new usuario, es en ese momento que llama a este método constructor. Y acá adentro puedes inicializar valores. Aquí
inicializamos valor a cada atributo. Por ejemplo, email, digamos que se llame test@gmail.com. Por ejemplo, le estoy dando un valor inicial. Nombre, por ejemplo, que se llame test, ¿correcto? Entonces le estamos dando un nombre por defecto, un apellido por defecto, test, ¿correcto? Con puntaje por defecto 0. Entonces, ¿ves? De esta manera le estamos inicializando, ¿correcto? Inicializando. Le estamos, aquí inicializamos valores a cada atributo. ¿Sí? Le damos valores por defecto, valores iniciales por defecto. En el método constructor por parámetro, lo que tú haces es this.email igual a email, this.nombre igual a nombre, this.apellido igual a apellido. ¿Ve? Entonces, son diferentes son diferentes porque el constructor por parámetro justamente viene por parámetro los valores que le vas a asignar a cada atributo. Entonces esos parámetros vienen aquí. Cuando has hecho aquí new usuario María, correcto, @gmail.com, luego María y luego López, esto es el momento. En este momento estás creando un usuario y le estás mandando por parámetro. Entonces, en ese momento, ¿a qué constructor va a llamar? ¿A qué constructor va a llamar? Va a llamar al constructor por parámetro, a este constructor, ¿correcto? A este constructor. Y aquí, por ejemplo, cuando haces new usuario, paréntesis, está llamando a este constructor para darle valor, ¿correcto? Para darle valor. ¿Qué valores? Valores por defecto. Muy bien. Entonces, esto es en el caso cuando se desee utilizar el constructor. Esto es en el caso cuando se desee utilizar el constructor. Entonces, lo más general, correcto, es utilizar el constructor por parámetro, enviándole justamente valores que quiero para cada atributo. Lo más general es hacer ello. Luego, correcto, de asignarle, inicializar, luego de inicializar esos parámetros, esos atributos, luego de inicializar los atributos, ya justamente este objeto, el objeto que se acaba de crear, ya tiene esos atributos. Entonces, ya tiene esos atributos con valores inicializados. Entonces, luego ¿qué harás? Harás el método get para obtener esos valores. ¿Sí? Harás el método get para obtener esos valores. Entonces, aquí, por ejemplo, para que la idea quede clara, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí, y prestamos mucha atención, voy a crear una clase y le voy a llamar test. Y le voy a poner en el paquete con
punto aprender java.test, ¿sí? Creo mi paquete test.test, ¿ven? Y ahí hago mi test. Entonces, miren por favor, vamos a hacer una prueba para que quede bien chévere esta parte del usuario, ¿sí? Para que quede bien claro esta parte del usuario. Número 1, ya tenemos la clase usuario, ¿correcto? Prestamos atención. Número 1, tenemos la clase usuario con 4 atributos, con 2 métodos. Un método constructor sin parámetro, un método constructor con parámetro. Y tenemos métodos get y métodos set por cada atributo. ¿Correcto? Bien. Vamos a hacer el primer caso. El primer caso, como les digo, cuando instancio un objeto de esta manera, llamando al método constructor sin parámetros. Entonces me voy acá y voy a hacer usuario usu igual, ahí está, nuevo usuario, control shift O, ¿sí? ¿Ven? Allí estoy instanciando, aquí estamos instanciando un objeto de tipo usuario. En este momento se invoca automáticamente a su método constructor, siempre, constructor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a suceder? Sucederá dos cosas. Número 1, pregunta si existe el método constructor, porque puede no existir. Recuerden que al inicio no había. Fue en base a la pregunta de Luis que hemos explicado mejor esto, pero al inicio no había, así que es cierto, puede no existir. Número 1, se pregunta si existe el método constructor. Sí. Número 1, se pregunta si existe el método constructor en la clase. Pero en este caso, si existe, si la respuesta es afirmativa, entonces se ejecuta el contenido del método. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Número 1, veamos eso. Vamos a la clase usuario y verificamos si existe el método constructor sin parámetros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Existe o no existe el método constructor? Muchachos, Carlos, Luis, Eduardo, José, Ketty, Miguel, Kenny, Salvador y Mesías. ¿Cuál es la respuesta? ¿Existe o no existe el método constructor? Entonces la respuesta es que sí. Claro que sí, lo hemos implementado. Acá está. Existe el método constructor. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que en este caso, si la respuesta es afirmativa, entonces se ejecuta el contenido del código. ¿Y cuál es el contenido del código? Este código de acá.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, el email de la persona va a valer testingmail.com. El nombre va a valer test, el apellido va a valer test y el puntaje va a valer 0. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que si, por ejemplo, hacemos system out string ln y hago usu es el objeto que acabo de crear, que ya tiene esos valores iniciales. Si hago usu.get email, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué va a imprimir? ¿Qué imprimirá? Imprimirá. ¿Qué imprimirá ahí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Luego de hacer usu.getEmail. El método getEmail, te retorna el correo, ¿correcto? Entonces, el correo que hemos puesto en el constructor, por defecto lo va a imprimir. Control F11 y efectivamente, ahí está, efectivamente, test, ojo, habíamos puesto test@gmail.com. Miren, ahí está. ¿Ven? test@gmail.com. Entonces todos estamos de acuerdo en ello, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que va a suceder. Si es que encuentra al método constructor, ven, entra a ese método constructor y el método constructor inicializa con los valores que tú le has dicho por defecto, por eso se llama constructor por defecto, inicializa los valores que tú le has dicho que va a tener. Caso número 2. Si el método constructor no está implementado, si el método constructor no está implementado en la clase, entonces se ejecuta el famoso método constructor por oficio. Esto significa que cada variable tomará un valor por defecto. Este valor por defecto lo asigna el compilador. Entonces, tenemos los siguientes valores por defecto según el tipo de datos. Tenemos, por ejemplo, un entero le asigna 0, a un real el compilador le asigna 0, a un string el compilador le asigna null, a un booleano el compilador le asigna falso, ¿correcto? Son los más típicos. Perdón, en el double es 0.0. Entonces, estos son los valores más típicos.
¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el caso número 2, cuando no hay constructor implementado, en este caso constructor por defecto, porque acá estamos llamando al constructor por defecto. Aquí llamamos al constructor por defecto. ¿Sí? Entonces, verifica a este constructor. Si es que lo tiene, ya saben qué sucede. Va a usar el código interno y va a asignar el valor. Pero si no lo tiene, el compilador le da estos valores por defecto a cada atributo. Entonces vamos a hacer eso. Si yo voy a la clase usuario, y acá mucha atención por favor, si yo voy a la clase usuario y se me ocurre comentar este código, ahí está. ¿Ven? Está en verde, no sé si lo logran ver muchachos, está en verde, está como comentario. ¿Lo logran ver? ¿Lo logran ver? Está en verde, está en comentario. Quiere decir que no existe. ¿Correcto? Quiere decir que no existe. Pero acá me alegro mucho que Luis haya hecho esa pregunta. Sinceramente, Luis, está bien que siempre pregunten, porque eso es muy bueno. Me alegro que hayas hecho esa pregunta, porque me da pie a expandirme más. Y acá aparece un principio fundamental en la programación. Aparece un principio fundamental en la programación con respecto al método constructor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando tú implementas, y mira acá por favor, cuando tú implementas un método constructor por parámetro, ¿correcto? Mira acá, ¿correcto? Entonces, aquí, mira, aquí tú estás, mira, acá tú estás queriendo usar el constructor por defecto, pero no existe, no existe. Entonces, acá hay una observación. Cuando tú quieres usar un método constructor por parámetro, cuando tú quieres usar al método constructor por parámetro, en la clase tiene que estar, obviamente, ese método constructor o no tiene que estar. ¿Me dejo entender? Si tú quieres usar al método constructor por parámetro, es obvio que en la clase tiene que estar implementado o no tiene que estar. Voy a comentar este código de acá. Miren, prestamos atención. Voy a comentar este código de acá. Y ahora ya no hay error. Miren, ahora ya no hay error. Y ahora sí es válido. Ahora sí es válido. Pero miren qué sucede si es que yo abro al método constructor con parámetro, y sucede que hay un error. Y ahora quiero llamar al método constructor sin parámetro. Entonces acá lo que está pasando es que te está diciendo, te está haciendo acordar de una regla fundamental en base a los constructores. Te dice, tú, tú tienes un método constructor por parámetro, ahí está. Tú tienes un método constructor por parámetro, pero tú quieres invocar al método constructor sin parámetro. Entonces tienes que tener también, aparte de tu método constructor con parámetros, tienes que tener a tu método constructor sin parámetros. Esa es la observación. Pero, si tú no quieres usar al método constructor con parámetros, tú no quieres usar al método constructor sin parámetros, entonces date cuenta que acá ahora no hay ningún constructor, pero a la hora de instanciar has hecho esto, new arroba usuario paréntesis.
¿Por qué? Porque acá, en este momento, así como está, llama al constructor sin parámetro. Si es que no tienes implementado, no hay problema. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar el segundo caso. ¿Y cuál es el segundo caso? El segundo caso es que si tú no tienes implementado el método constructor sin parámetro, es el compilador quien asigne por defecto los valores a cada atributo. Ojo con eso. Entonces, con respecto al método constructor sin parámetro, llegamos a la conclusión que puede estar implementado como que no puede estar implementado. Si solo hablamos del método constructor sin parámetro, llegamos a la conclusión que puede estar en el código como estaba acá, como que no puede estar, como acá está comentado. Entonces, si solo hablamos del método constructor sin parámetro, puede estar como que no puede estar. No hay error, ¿ves? Ahorita tu código todo está bien, no hay error. Sigamos hablando del método constructor sin parámetros. En este caso, al no estar el método constructor implementado en el código de la clase usuario, llama al método, el compilador le da valores por defecto. Y por lo tanto, aquí, el usuario, a la hora de imprimirte el email, ¿qué creen que te retorne ahora? ¿Qué valor, muchachos, creen que ahora te retornará para el email? ¿Qué creen que te retorne ahora para el email? ¿Correcto? Vamos dando sus respuestas. Entonces, Carlos, muy bien. Luis, Eduardo, José, Ketty, Miguel, Kenny, Salvador, Mesías, Luis. Vamos entonces confirmando. Entonces, efectivamente, como muy bien lo han dicho Luis, Carlos, el valor que retornará será null. Vamos a probar. Control F11. Ahí está, ¿ves? Null. Muy bien, muchachos. Entonces, por eso que al inicio yo no le puse constructor, porque no me interesa enviarle algún valor por parámetro, no me interesa, porque seré yo quien le dé los valores usando los métodos set, usando los métodos set, le voy a dar los valores. Por eso que yo a nuestra clase usuario al inicio no le puse ningún constructor, y es por eso que Luis me preguntó por qué profesor no le pone constructor, y eso fue a raíz de eso que comenzamos a explicar todo esto, y ahora espero que esté mejor explicado, que esté mejor entendido, ¿correcto? Entonces, número 1, repito nuevamente, la clase no está obligada a tener el método constructor sin parámetros, porque el compilador le asignará un valor por defecto. Y esto sí es bueno, que aprendamos, ¿correcto? Que aprendamos. Entonces, ahora veamos el caso que estaba quedando pendiente. ¿Qué pasa si tú, sin querer queriendo, creas un método constructor sin parámetros? Perdón, un método constructor con parámetros. Sin querer queriendo, creas un método constructor con parámetros y en tu código necesitas crear un objeto llamando sin parámetros. Y vemos que hay un error. Porque acá te dice que, oye, has querido usar un constructor sin parámetros, pero no lo tienes. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es posible?
Pero ¿cómo es posible si delante, hace unos minutos, hace unos segundos, sí me funcionó? Es por el constructor por parámetro. Es por el constructor por parámetro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú tengas implementado un constructor con parámetro, ábrele también el constructor sin parámetro. Esto es lo que quiere decir, ¿correcto? Cuando tú tengas implementado a un constructor con parámetro, como lo estás haciendo acá, también abre el constructor sin parámetro, ¿correcto? Entonces, aquí prestamos atención en nuestra clase test, ya tenemos el constructor sin parámetro, y ahora hago otro usuario, usuario, usu2, y ahora lo voy a instanciar llamando a usuario, pero mandándole los parámetros. Entonces acá pongo, por ejemplo, luis@gmail.com, nombre Luis, ponemos acá Vargas, ¿correcto? Listo. Entonces, ahora hago system.out usu2.getImail. Entonces, la pregunta es aquí. Para este usu2, a la hora de pedir el email, ¿cuál será el valor que me retorne? Para este usu2, a la hora de pedir el email, ¿cuál será el valor que me retorne? ¿Cuál será el valor que me retorne? Muy bien, Luis, muy bien, Carlos. Entonces será luis@gmail.com. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora estás usando al constructor por parámetro. Entonces, a la hora de instanciar este objeto, va a ir ¿a dónde? Va a ir al constructor por parámetro. Entonces, a la clase viene aquí, viene a este constructor por parámetro, donde el email que viene por parámetro se le asigna al email que es el atributo, donde el nombre que viene por parámetro se le asigna al nombre que es el atributo, y donde el apellido que viene por parámetro se le asigna al apellido que es el atributo. ¿Ves? Estamos pasando los valores. De esa manera se inicializan los valores. Los constructores sirven nada más que para dar valores al inicio, o dar valores al momento que se creó el objeto. Para eso sirve el constructor. Nada más, para darle un valor inicial, al objeto. Aquí estás creando un objeto. Entonces, tú estás aquí. El objeto es el objeto es usuario2. Estás aquí. Y usuario2, luego de crear al usuario 2, número 1, este usuario tiene su zona de memoria porque le has hecho new. Y número 2, en esta zona de memoria estás guardando luis@gmail, nombre Luis y apellido Vargas. Entonces, estás ya con este usuario en zona de memoria, y este usuario ya tiene internamente, este usuario tiene su nombre, su email y su apellido, ya tiene sus valores. ¿Y cuáles son los valores? Con estos valores de acá. Mientras que el usuario 1, usu, también tiene su espacio de memoria, también tiene sus valores, pero los valores son los valores que puede ser asignado en el constructor por defecto si es que existe, y si es que no existe, serán valores que le va a dar el compilador. Entonces, en el caso del constructor por parámetro es fácil, los valores los determinas tú por parámetro, y en el caso del constructor sin parámetro, tú le asignas dentro del constructor, tú mismo le asignas qué valor quieres, y si es que no hay nada, será
el compilador quien le asigne los valores por defecto. Entero 0, double 0.0, string null y boolean falso. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos confirmando, muchachos, y hasta acá, ahora sí, está más claro, ¿correcto? Con respecto al constructor y con respecto a los métodos get y set. Entonces, para finalizar, para quedarnos hasta aquí el día de hoy, decimos que el constructor solamente sirve para inicializar al objeto con valores. Luego el objeto sigue y vas a utilizar los métodos get asociados. Utilizarás el método get asociado a cada atributo para justamente recuperar su valor del atributo. Y usarás el método set asociado al atributo para darle un nuevo valor, porque el valor que guarda el atributo puede cambiar mediante el método set y puedes obtener mediante el método, puedes devolver, puedes retornar mediante el método get. Pero el constructor se ejecuta una sola vez cuando se crea el objeto. Eso también deben de entender. Cuando creas el objeto, se llama automáticamente al método constructor una sola vez, porque el objeto solamente se crea, solamente nace una sola vez, ¿correcto? Una sola vez. Muy bien. Entonces, muchachos, tenemos ese método constructor que es especial, ¿correcto? Este es un método constructor, ¿correcto? Es un método especial que solamente se ejecuta una sola vez al inicio, una sola vez al momento de crear el objeto. Al momento cuando tú haces new, allí es donde invocas a ese método constructor. Muy bien, muchachos, dicho todo ello, nos vamos a quedar, ¿correcto? Nos vamos a quedar aquí, ¿correcto? Entonces, recuerden lo que hemos dicho, el método constructor una sola vez a la hora de crear y los métodos get, los métodos set, los podemos utilizar cuando querramos modificar, cuando querramos obtener los valores, ¿correcto? Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a seguir nuestra clase el día jueves, ¿correcto? Donde el día jueves vamos a implementar ya la lógica de la base de datos, y así que tenemos ya trabajo y sobre todo ya sabemos a dónde tenemos que apuntar. Nos vemos Luis, nos vemos Carlos, nos vemos Kenny, Ketty, José, Eduardo, Robert, Salvador, Mesías, nos vemos el día jueves para seguir aprendiendo con mucha alegría como siempre y sobre todo divirtiéndonos aprendiendo. Cuídense mucho, muchachos, y como siempre, vamos para adelante.